para hablar de estos que se sienten como iluminados o de otro nivel, porque son muchos y sobre todo en redes sociales. Déjeme saludar a una amiga de la casa, a quien Sin Censura, alguien a quien respetamos y admiramos, es Carla Mote, historiadora y editora del periódico La Regeneración. Querida Carla, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas noches, Vicente. Pues creo que triste como toda la ciudadanía en México. O como la gran mayoría, porque hay unos que pareciera que, es que feo lo que voy a decir, pero que la están gozando. Estos que se han soltado escribiendo desde su supuesta superioridad, o no sé si los has leído, querida Carla, a estos personajes. No había leído el tuit que comentas de Fernández de Ceballos, pero creo que es sintomático de este grupo que lucran con la tragedia. Yo creo que es muy importante pensar que hay una rabia, un enojo, una tristeza que es legítima, pero también pienso que sucede en el peor momento este accidente porque estamos en pleno contexto electoral y las luchas encarnizadas pues se ven también en esta búsqueda de capitalización de la tristeza. Yo lamento muchísimo que, por ejemplo, un grupo de panistas hayan ido a hacer proselitismo con una tragedia como estas como fondo. Y creo que eso habla de la bajísima calidad moral de este grupo de oposición que no tienen una agenda de propuestas, sino de un vil golpeteo que no tiene propuestas de fondo y que pues están tomando puntos coyunturales y que yo no dudo que les haya alegrado la tragedia que se vivió el día de ayer. Carla, tú que eres historiadora, esta es la peor generación de los conservadores, de los panistas sobre todo. ¿Cómo lo consideras tú? Toño, nuestro compañero, habla seguido de eso, de la peor generación de estos panistas. Y te lo pregunto porque leo a Diego Fernández de Ceballos, porque leo a Héctor de Mauleón, otro que se siente superior desde sus trincheras periodísticas, intelectualoides. Dice, lamentablemente comienzan a cosechar lo que sembraron. Muertes por austericidio, por ineptitud, por omisión. Desde la explosión de Tlahuelilpan, son un gobierno marcado por la muerte. La necropolítica en todo su esplendor. Les fascina hablar de la muerte a estos personajes. Y les fascina además hablar de la muerte cuando tienen a cuestas un sanguinario historial. La estrategia de seguridad del panismo en el periodo más álgido del neoliberalismo en México dejó un saldo pues rojo para nuestro país. Y preguntándome esta cuestión de si es esta la peor generación del panismo, creo que estamos en un punto en el que la división partidista que en su momento existió con una pluralidad y grupos de oposición se desdibujó justamente con el neoliberalismo. El PAN se funda en 1939 como un partido que va para hacerse dentro de la oposición, una oposición conservadora y empresarial, pero que tiene estos tintes demócratas. Su fundador, Manuel Gómez Morín, pues fue rector de la Universidad Nacional y un ideólogo que tenía esta noción democratizante. Lo que sucede con el neoliberalismo es que vemos a este grupo que crearon una oligarquía político-económica en donde ya no podía, digamos, desdibujarse pues esta digamos, tener clara esta división entre los partidos hegemónicos y se nota la alianza clara entre el PRI y el PAN y que después se suma el PRD. Entonces, si me preguntas si estamos ante la peor generación del PAN, yo diría que estamos ante un grupo oligárquico que está viendo perder sus privilegios y que tienen además una forma de hacer oposición
con el lucro de la tragedia y la desgracia. Yo quisiera con la audiencia recordar que en 2018 este grupo que estaba pues lamentándose el triunfo de la Cuarta Transformación, pues vaticinaban un escenario catastrófico para nuestro país y decían que pues le iba a ir al país mal y que iba a ser el peor sexenio, y estos que pareciera ser una consigna de su parte, parecieran ser deseos, porque lo que a ellos podrían capitalizar políticamente, pues es justamente esta visión trágica, que además hay que decirlo, su discurso político se orienta al catastrofismo y al miedo. Por lo tanto, este tipo de acontecimientos para su concepción de lo que hacen como oposición, pues les resultan rentables y pues van en esta búsqueda de capitalizarlo políticamente. Es clarísimo lo que observamos con tuits como el de Fernández de Ceballos y el de pues los informadores que, digamos, les hacen segunda en los medios más tradicionales de comunicación. Si bien hay una desgracia y hay un enojo que es legítimo, creo que estamos en un punto en el que yo invitaría a toda la gente a intentar o a tratar de diferenciar estas agendas y ver qué responde a un genuino enojo ciudadano y qué responde a un sacar raja política. Y es que estoy seguro que tú, como yo, quieres que se llegue hasta las últimas consecuencias, pero la prioridad en estos momentos son las familias que tienen a sus seres queridos en los hospitales, apoyar a las familias que perdieron a sus seres queridos, apoyar a los que desafortunadamente también están sufriendo porque se ha paralizado el metro y necesitan el transporte público para transportarse de un lado a otro de la ciudad. Es que hasta en eso son sinvergüenzas. Lo tergiversan de tal manera que nos quieren hacer ver como nos dicen, ovejas o focas, sí, aplaudidoras. focas aplaudidoras, ¿no? Y no, nosotros también, yo sí quiero que se llegue hasta las últimas consecuencias y que paguen los que tengan que pagar por una negligencia o que se llegue, que se lleve a cabo la investigación, Carla. Y justamente creo que es como la gran diferencia. Una es encontrar las vías para que se pueda hacer justicia y sobre todo que no vuelva a ocurrir algo así. Y otra, pues, es sacar conclusiones apresuradas, hacer juicios sumarios. Yo creo que ahorita nadie tiene los elementos para imputar una responsabilidad e incluso acercarse a decir este tipo de aseveraciones como responsabilizar a uno u otro personaje o intentar sacar conclusiones, pues lo que hace es, repito, es legítimo y la gente está molesta y es algo que vamos a observar, pero ¿en qué medida estos juicios apresurados pueden operar en términos mediáticos para, digamos, en el momento en el que tengamos un juicio, en el que ya tengamos peritajes, que se nieguen estos peritajes? Es decir, cuestionar la posibilidad de que desde la propia autoridad haya esta responsabilización, y que yo creo que es fundamental lo que comentó la doctora Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa. La vía que se va a buscar pues es la de un peritaje externo, es decir, que sea internacional y que pueda llegar con neutralidad a una conclusión y sobre todo yo reitero la búsqueda de que un hecho así no se repita. Es un hecho lamentable y pues el enojo se siente y todas las personas deseamos que se encuentre justicia, pero creo que tenemos que diferenciarla de la carroña. Así es. Y Carla, tú sabes que te sigo, que estoy al pendiente de lo que escribes en redes sociales. Escribiste un tuit que me llamó la atención, dice, ya en serio, que un académico se adjudique junto con sus amiguis, señoros, la construcción de la democracia está bien delirante. No me vengan a decir que la democracia salió de un cubículo, tanto así nos desprecian. ¿A quién te refieres? A Sergio Aguayo. Él escribió que
junto con Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, impulsaron ellos, así se lo adjudica, la democratización de México. Yo creo que no se dieron cuenta que millones de mexicanos salimos a marchar por la limpieza en las elecciones, en contra de un fraude electoral, en contra de un desafuero injusto, y que se adjudiquen ellos que con su creación de asociaciones civiles y estar participando a través de estas vías de las organizaciones no gubernamentales o de escribir un artículo académico, tuvieron más peso que millones y millones de mexicanos. Cuando yo digo que así nos desprecian es porque en estos grupos que pues en algún momento impulsaron agendas de izquierda, y no me refiero a Porfirio Muñoz Ledo, que habría mucho que comentar sobre él también, o a Cuauhtémoc Cárdenas, pero sí a académicos como Sergio Aguayo, que pues hacen este tipo de aseveraciones con una megalomanía impresionante. Yo me pregunto si en verdad se creen autores de la democracia y pueden regatearle al pueblo mexicano el haber presionado para que las instituciones tuvieran transparencia, para llegar a un punto como en el que llegamos a 2018 con un avasallamiento en las urnas por un proyecto de transformación. La democracia, al parecer, no les gusta mucho. Quienes se llenan la boca diciendo que está en peligro la democracia, que hay autoritarismo, que estamos al borde de la dictadura, pues al parecer a lo que le tienen miedo es a la voluntad popular, que sí tenemos que decirlo, se expresó como nunca antes en la historia en 2018 y se va a reiterar en esta elección intermedia, y que es innegable. Y ahora quieren por todas las vías buscar como minar esta legitimidad que, dicho sea de paso, pues no han podido hacer. Así es, y para cerrar, si te parece, querida Carla Mote, se desarrolló un hilo en Twitter que, pues, que da miedo por las opiniones. Gael García Bernal, y le responde esta señora, Isabel Turrent. No sé si lo viste, pero me llamó mucho la atención y te voy a pedir que me ayudes a analizarlo. Yo soy crítico muchas veces de Gael, de Diego. Creo yo que los han puesto en un pedestal que creo que todavía no merecen. Es mi opinión. Me van a decir que soy un envidioso, pero bueno, ahí les va. Junto con la corrupción, la austeridad y la negligencia, ¿será que una de las fallas estructurales principales sea la visión de corto plazo? ¿Tan perverso es el concurso de popularidad de la política electoral? ¿Qué rabia y dolor causa esta tragedia evidentemente evitable? Y luego la otra señora le contesta: tú y todos los que votaron por López Obrador son responsables también. En lugar de tanta rabia y dolor, asume tu responsabilidad, es más ético. Sí, le salió lo letras libres y lo reforma Isabel Turrent. Y bueno, lo que le responde precisamente Gael García Bernal es lo que también llama la atención ante la estupidez que le escribió Isabel Turrent. Hay que tener mucha bilis y no entender el mínimo concepto de la democracia. Qué hastío tener que explicar que uno puede exigir y desilusionarse por quién votó. Imposible dialogar con alguien que piensa así. Estos comentarios suelen llegar de parte de bots enardecidos a base de lana en lo oscurito de izquierda o derecha, pero jamás me imaginé que una señora madura e inteligente pensara así, para llamarme a mí y a esa mayoría votante responsable de la tragedia de la línea 12. Bueno, yo le agregaría también a la señora madura e inteligente, pues con un gran odio. ¿Con qué análisis cerrarías de esto que estamos viendo en redes sociales en medio de la tragedia y estos debates que nos pintan a todos de cuerpo entero, Carla? Te confieso que no lo había visto, ahora que lo leíste y lo estoy viendo yo en mi celular, lo estoy observando, y a mí me da la impresión de que este grupo cultural, intelectual al que pertenece Isabel Turrent y evidentemente su esposo Enrique Krause, están muy desilusionados porque perdieron la batuta en la interpretación de la política y de la realidad mexicana, y se ven avasallados ante un cambio que es generacional, pero también
de cultura. Ya no están ellos dirigiendo las discusiones políticas. Y yo creo que eso pues es algo para lo que en su vida, llena de privilegios dentro de las academias neoliberales y de tanta loa y de no tener además quien contrarrestara sus discursos, porque estábamos en el momento en el que ellos eran los cacicazgos culturales, quien pudiera, digamos, confrontar las ideas, porque no existían, digamos, las vías que ahora existen. La pluralidad de voces en el espacio actual, en las redes y en los espacios que se han creado alternativos como este que tú diriges, pues le vienen muy mal a una generación que creció teniendo una vía unidireccional para emitir sus opiniones. Y bueno, pues esta discusión con Gael García, pues yo me la imagino como en este meme de Spider-Man señalando al otro Spider-Man, porque se encuentran en esta misma, digamos, vía supuestamente crítica, pero que estamos observando, por ejemplo, en Gael García, una supuesta nueva oposición dirigida a un sector como de clase media ilustrada, joven, digamos que los ha seguido en su trayectoria y en su crítica, pero que no tienen empacho, por ejemplo, en pactar con grandes corporaciones para proyectos ambientalistas, por ejemplo, minando en su concepción la autoridad y las atribuciones que debe tener el Estado mexicano para incidir en temas ambientales, y que han agarrado estos temas que son progresistas o de la agenda progresista, yo digo, para captar a estos grupos que pues se asumen muy progres, pero que en los hechos y en la vida electoral y en la vida institucional pueden terminar beneficiando a las derechas carroñeras. Entonces, yo creo que hay que tener muchísimo, digamos, más que cuidado, como fineza a leer este tipo de personalidades que nos presentan discursos que parecen muy críticos, pero pues hay que pensar en el momento y en la coyuntura actual cuáles son sus intenciones y lo que puede resultar de eso. Siempre es fascinante, emocionante escuchar tus reflexiones. Carla Mote, ¿en dónde te ven? ¿En dónde te leen? ¿En dónde te apoya la gente que está conectada en Sin Censura? Muchísimas gracias, Vicente. Yo siempre estoy muy contenta de poder platicar contigo y con tu audiencia. En Twitter como @CarlaMote, Mote con doble T. Escribo cada 3 semanas en South of El Muro, también en el periódico feminista La Regeneración y quincenalmente en El Soberano. Pues estamos al pendiente para leerte ahí, también en redes sociales. En Twitter, ¿cómo te sigue la gente, decías? @CarlaMote, Carla con K, Mote con doble T. Muy bien, pues Carla, te mando un abrazo. Siempre es un placer escucharte y tenerte en estos espacios libres como el viento. Muchísimas gracias, Vicente. Igualmente, gracias por la invitación. Cuídate. Es Carla Mote, historiadora y una mujer que creo que le aporta nivel a un debate tan venenoso en ocasiones por esta oposición, que lo que no tiene es eso, nivel.